Ok, vamos a iniciar con nuestra segunda clase. Los objetivos de la clase son conocer los distintos tipos de lesiones, agentes, herramientas causales, tipos particulares de lesiones, su descripción, interpretación e importancia para la investigación judicial. Esta semana vamos a tratar los conceptos de lesión, su clasificación y características, cómo cicatrizan las lesiones y sus secuelas e incapacidad temporal y definitiva. En cuanto a las heridas y lesiones, entonces tenemos las heridas cortantes o incisas, que son producidas por objetos filosos, tipo cuchillo, navajas, que pueden seccionar músculos, tendones y nervios. Ahorita vamos a ver la imagen, son heridas con bordes limpios, lineales, puede tener una hemorragia escasa, moderada o venante, dependiendo de la localización. Tenemos las heridas punzantes, que son producidas por objetos punzantes como clavos, agujas, anzuelos, incluso mordeduras por serpientes. Es una lesión dolorosa con hemorragia escasa y el orificio de entrada es poco notorio. Lo importante de este tipo de heridas es que puede ser peligrosa porque puede ser profunda y usted no sabe cuánta profundidad y si hay lesiones internas. Tenemos las heridas cortopunzantes, que es una combinación de las dos anteriores y tienen características de ambas. Las heridas laceradas son producidas por objetos de bordes dentados tipo serruchos o latas, donde vamos a encontrar desgarramiento de tejidos y los bordes de las heridas son irregulares. Acá tenemos las imágenes de heridas cortantes o incisas, ¿verdad? Miren que se ve completamente lineal, de hecho se puede ver seccionada la piel y lo demás, pero la hemorragia no es abundante porque no tuvo profundidad. Tenemos las heridas punzantes, un clavo, no hay sangrado o no se observa en ese momento sangrado. Lo importante de esto es que cuando se retire ese clavo podemos tener entonces una hemorragia. Heridas cortopunzantes, como mencionábamos las características de las dos anteriores, lineales, de bordes limpios, pero con profundidad. Y las heridas laceradas, pues que tienen hemorragia y se ven un poquito como feas, como irregulares. Pasamos a las raspaduras, escoriaciones o abrasiones, que son producidas por fricción o rozamiento de la piel con superficies duras. Podemos perder la capa más superficial de la piel o epidermis, puede haber dolor, el cual puede ser tipo ardor, hemorragia escasa y usualmente se infecta. Heridas abulsivas son aquellas donde se separa, se rasga el tejido del cuerpo de la víctima, puede incluso perder parte de la piel, ejemplo el cuero cabelludo. Y el ejemplo sería la mordedura de perro cuando el perro muerde y jala. ¿Okay? Amputación no es más que la amputación completa de una parte o partes de una extremidad en sí, donde se pierde la misma. Acá tenemos las imágenes de las raspaduras, escoriaciones, abrasiones. Las heridas abulsivas, como les mencionaba, pues se arranca la piel, no se despega del todo, sino que queda como un colgado. Y las amputaciones. Tenemos las heridas contusas, donde el trauma es con objeto contuso y el golpe aprisiona la piel entre el objeto y el hueso y ocasiona que la piel se rompa, creando heridas que pueden sangrar. El aplastamiento, por su parte, es cuando las partes del cuerpo quedan debajo de un objeto pesado, ya sea una losa de cemento o un carro, un camión, etc. Tipos particulares de heridas. Heridas en acordeón. Son más que nada combinaciones de las heridas o lesiones previamente vistas que se consideran simples y estas son como complejas e incluso se relacionan a algún tipo de hecho, ya sea que soy la víctima, que soy el victimario, etcétera, etcétera. Las heridas en acordeón, la profundidad de esta herida no corresponde con el tamaño del objeto que la causó y esto se explica porque las características del afectado y la elasticidad de los tejidos seccionados
son diferentes. Las heridas de defensa son lesiones que tiene la víctima o el victimario cuando, por ejemplo, yo forcejeo con mis antebrazos o algo, si ejercen una fuerza muy extrema, puede haber fracturas de los antebrazos, dislocación de la muñeca, pueden haber aruñazos, pueden haber mordeduras, entre otras cosas. Y los ejemplos, pues, si fuese una lesión por un arma punzocortante o un trauma contundente, pues hay que examinar y fotografiar estas lesiones, cuantificarlas, describirlas, numerarlas, incluso medirlas para nuestro informe. Acá vemos heridas en acordeón, por ejemplo, cuando son víctimas de heridas punzocortantes, en este caso por arma blanca, pues cuando hay, por ejemplo, piel y lo que sigue son huesos o estructuras óseas, pues simplemente el cuchillo llega hasta allí y sale. Mientras que si el cuchillo es introducido entre el abdominal, como no hay nada óseo, ninguna estructura dura que proteja esa cavidad, el cuchillo simplemente entra a profundidad y sale. Entonces a veces las características de la lesión no corresponden exactamente con el arma utilizada. ¿Ok? Pero esto se debe pues al hecho de que no existen estructuras como de defensa en ese lugar. Acá tenemos otro tipo de lesión, ¿verdad? Tipo defensa, por ejemplo, también con un arma punzocortante, tratando de agarrar el cuchillo, ¿verdad? Si yo hago esto, aquí la cámara, ok. Y de repente yo jalo el cuchillo, pues se produce esta lesión que tenemos en esta imagen de aquí. Tenemos heridas de vacilación. Esto es cuando el victimario no está muy seguro o no es muy diestro en lo que está haciendo, es decir, puede que sea su primera vez cometiendo un hecho delictivo. Vamos a tener una serie de heridas superficiales y profundas combinadas, ubicadas en diferentes partes del cuerpo, es decir, en zonas accesibles, y son intentos previos, ya sea de suicidios u homicidios. Estas lesiones de vacilación también las podemos ver en personas que han tenido intentos autolíticos, es decir, intentos de suicidio anteriormente, marcas en la parte anterior de los antebrazos o por acá arriba, llegando casi al brazo, distintos tipos de lesiones a nivel del cuello. Y la única forma de que no haya heridas de vacilación pues es que utilicen un arma de proyectil de arma de fuego, ¿ok? Usualmente las heridas de vacilación se asocian con objetos punzocortantes. Las heridas de degüello ya no son heridas de vacilación de que tengo 1, 2, 3 cortaditas y después la profunda, sino que simplemente es producida por el victimario a nivel del cuello, por ejemplo, donde se produce el homicidio de alguien. Tenemos las heridas pasionales, que son múltiples, pueden estar localizadas en zonas eróticas, en el rostro, en la zona precordial, es decir, aquí en el pecho. Pueden tener algún simbolismo y tienen un contexto o un trasfondo de odio y poder. Acá tenemos los ejemplos de las heridas de vacilación en el cuello, en este caso, una herida de degüello, y las heridas pasionales. En cuanto a las heridas por arma de fuego, recordemos que tenemos distintos tipos de armas, de alta, baja potencia, armas cortas, armas largas, armas pequeñas, armas de grueso calibre, etc. Manuales y automáticas. Hay distintos tipos. Entonces, las armas cortas son aquellas que están diseñadas para ser sostenidas fácilmente con la mano. Entre ellas pistolas y revólveres. Son compactas para autodefensa, son fáciles de llevar, fáciles de esconder y mantener. Y las más son las pistolas de 9 milímetros y los revólveres de 28 y 38. Armas largas son utilizadas como apoyo, requieren el uso de ambas manos, pueden ser escopetas o fusiles.
La gravedad de las lesiones. Bien, más que nada depende cómo interactúan los tejidos con el proyectil. Y usualmente el resultado final es la destrucción de las partes anatómicas. Los efectos en la cavidad temporal, también llamada fenómeno de cavitación, no es más que el espacio variable de daño tisular que acompaña la trayectoria de la bala en el cuerpo. Por ejemplo, igual, volvemos a lo del signo del acordeón o herida en acordeón. La diferencia entre que un proyectil entre en el pecho y colisione con una costilla, pues erosiona un poquito la costilla o puede penetrar la costilla si es de grueso calibre, o una 38, por ejemplo, y también depende de la distancia, ¿no? Versus que si entra al abdomen o a la pierna o tiene contacto con un hueso. La piel vuelve a su lugar de origen, pero los huesos pues simplemente pueden sufrir fracturas con minutos, es decir, que el hueso se fractura en múltiples pedacitos, ¿ok? O sea que el hueso no tiene esa capacidad de cavitar, no vuelve a su estado normal. Según Di Maio, en su libro sobre heridas por arma de fuego, podemos clasificar las heridas en 4 categorías. Esto en función de la distancia a la que es disparado el proyectil. Tenemos las heridas de contacto, como vemos aquí, las heridas de contacto cercano, ¿okay? Las heridas intermedias y las heridas distantes. Las heridas por arma de fuego, pues tenemos el orificio de entrada, el orificio de salida. El orificio de entrada usualmente es redondo, digo usualmente porque cuando el cañón está tocante no es redonda. Puede ser de igual tamaño o de menor tamaño el calibre del proyectil. El orificio de salida va a ser irregular, usualmente es mayor que el orificio de entrada, pero esto también va a depender de la localización del cañón. Si está tocando la piel, si está a quemarropa, si está a corta distancia y si está a larga distancia. Esto con el tatuaje, el anillo de ahumamiento y otras características que tienen las heridas por arma de fuego. Tenemos entonces que ver también el ángulo de entrada de este proyectil, porque nos va a afectar cómo se ve el orificio de entrada, ¿verdad? Versus uno que entra perpendicular, versus uno que entra como diagonal. Y lo que les mencionaba de la capacidad de cavitación o de creación de una cavidad, la piel tiene la capacidad de volver a su estado normal, mientras que el hueso, como ha perdido su continuidad y se ha fragmentado en múltiples pedacitos, pues no ocurre lo mismo y esto nos lleva entonces a otras complicaciones, hemorragia y todo lo demás. Acá tenemos ejemplos de heridas por arma de fuego. Estas son en el tronco y estas son imágenes radiológicas ya a nivel del cráneo. Acá vemos el hematoma que se ocasionó a la entrada del proyectil y acá vemos el proyectil. Mientras que podemos ver en otro corte, esto ya es algo médico, igual vemos el hematoma, el punto de entrada, y podemos ver que el proyectil sí llegó a entrar, rebotó y pudo tener algunas lesiones en otro lugar. Por los artefactos explosivos, esto es un poquito más fácil, aunque es más complicada la lesión. Recordemos las siguientes definiciones. Explosión es una liberación brusca de energía con producción de gases. Explosivo es todo aquel elemento capaz de ocasionar una explosión. Puede ser líquidos, gases, polvo, mezclas de sustancias explosivas. Y pueden clasificarse en física, química y nuclear. Son 5 tipos de lesiones. Lesiones primarias, producidas por la onda expansiva al momento de la explosión y que ocasiona la ruptura de vísceras huecas, entre ellas el tímpano, los pulmones y los intestinos. Tenemos las lesiones secundarias producidas por la metralla de la explosión, cuando son los objetos despedidos a gran velocidad y pueden haber lesiones penetrantes. Tenemos las lesiones terciarias, producto del impacto, ya sea de que un objeto pesado y grande sea despedido hacia la persona, por ejemplo una losa de cemento, o que la persona sea despedida en el aire y colisione contra una losa de cemento, o contra el piso. Tenemos las lesiones cuaternarias, que son quemaduras tóxicas por explosión, y también se incluyen en estas las inhalaciones de humo o gases tóxicos,
Y las lesiones quinarias, que en realidad solo se relacionan con bombas sucias, es decir, aquellas que tienen algún otro tipo de material químico, biológico o radiactivo incluso. Acá tenemos ejemplos. Esta persona tenía un artefacto explosivo en la mano, dígase un objeto explosivo, o también se han visto casos, obviamente la persona no fallece, pero se han visto casos en los que puede haber destrucción masiva de tejidos por el hecho de contener una de estas bombitas o fuegos artificiales con la mano. Y sí, esto era una mano en algún tiempo. Tenemos también las características de las lesiones por una lesión de explosión de minas antipersonas. Vamos a agrandar esto aquí un poquito. Bien, si vemos este hueso, está dibujado intacto, no hay nada, están los dos huesos, la tibia, el peroné, el astrágalo, o sea, el talón. Aquí está la mina. Cuando usted la pisa y levanta el pie, miren cómo ya la onda expansiva ha producido múltiples fracturas conminutas en los tres huesos e incluso en el pie también. Y al final, pues esta onda expansiva, junto con la metralla y lo demás, va creando la destrucción masiva de tejidos blandos y de tejidos óseos. En cuanto a la cicatrización, secuelas e incapacidad, recordemos que toda lesión tiene una cicatrización. Esto va a depender de muchas cosas. Si es una persona gordita, si es una persona delgada, si está desnutrido, si sufre alguna enfermedad, si es un niño, un adulto o un anciano. Y es importante la cicatrización durante la valoración del médico forense para estimar el pronóstico de estas lesiones y poder utilizar esto para el estimado aproximado de curación. Desde el punto de vista pericial médico, la cicatrización o curación va a representar el momento en que la lesión inicial ya se ha estabilizado, alcanzó su grado máximo de restauración o de reparación y obviamente, como les mencionaba, depende de cada persona. Las secuelas físicas son manifestaciones anatómicas y funcionales y estéticas que menoscaban o modifican el patrimonio biológico, es decir, el cuerpo humano. Entonces, los factores determinantes del tiempo de curación de una lesión son varios. El tipo de lesión. Si la persona tuvo complicaciones posteriores durante la cicatrización o después de la misma. La capacidad individual de cada persona de cicatrizar, sobre todo los pacientes diabéticos, o sea, personas que sufren del azúcar alta, tienen muchos problemas para cicatrizar. La preexistencia de enfermedades, otra vez volvemos al azúcar, la edad de la persona lesionada y cómo fue tratada la lesión y si tuvo un tratamiento oportuno. Los tipos de incapacidad médico forense. Incapacidad temporal, la cual puede ser provisional o definitiva. Las provisionales se dan desde el momento del trauma hasta la posible, entre comillas, curación de la lesión. Obviamente yo debo reevaluar a este paciente en la clínica médico forense, puedo prolongar la incapacidad y cuando ya el paciente ha cicatrizado o ha cumplido su periodo de espera de cicatrización, yo debo cerrar la incapacidad. En la incapacidad definitiva, pues es un periodo promedio a la curación completa, donde no hay complicaciones, y si las hay, debo reevaluar a mi paciente y buscar evidencias o realizar evaluaciones médicas posteriores al incidente para determinar si las complicaciones son inmediatas o tardías. En cuanto a las secuelas, no es más que el daño que está presente y que no mejora a pesar del tratamiento. Es decir, que es una lesión permanente. Aparecen después de que la lesión ha llegado a su punto máximo de estabilización o cicatrización y pueden ser o no incapacitantes. Las no incapacitantes significan que no afectan a la persona en su ámbito laboral en ningún momento. Aunque son permanentes, pues no hay disminución o alteración significativa de la integridad física y no limitan a que esta persona haga sus labores. Las secuelas incapacitantes, por su parte, son permanentes, son diagnosticadas luego de que hemos terminado el tratamiento de la lesión y el paciente ha sido dado de alta. Pero estas incapacitantes también se clasifican en 4 tipos.
La incapacidad permanente parcial, que es una limitación definitiva en aproximadamente un 33% que le impide realizar sus tareas cotidianas de vida diaria o laborales. La incapacidad permanente total es una limitación definitiva de la capacidad donde la persona no puede realizar las tareas que usualmente hacía. La permanente absoluta es una limitación de la capacidad que impide que esta persona pueda trabajar o hacer cualquier actividad. Y la gran invalidez, pues, aquella persona que no puede trabajar, no puede hacer sus cosas cotidianas, por ejemplo, peinarse, bañarse, cepillarse los dientes, vestirse o comer. Recordemos que entonces nuestra legislación contempla que el monto de las indemnizaciones son determinadas por un juez y que se toman en cuenta los derechos del lesionado, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, de la víctima y todas las circunstancias que rodearon en este caso. En otras palabras, el juez tiene la capacidad de aplicar una sana crítica. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, profesora, yo tenía una pregunta sobre las heridas de esa de vacilación, que usted dijo que se dan cuando la persona quiere cometer un suicidio, pero yo había leído en una revista que muchas veces hay que llegar bien a la investigación porque muchas veces también puede tratarse de un homicidio. Y por eso el primer ejemplo que les di fue de esta persona que nunca ha cometido un homicidio, que está temerosa, que en estos programas de televisión les llaman una persona que está aprendiendo a explorar su grado de capacidad de hacer daño. Entonces quizás, por eso les mencionaba igual, la diferencia entre un degüello y una herida de vacilación es que yo puedo considerar esta herida de aquí, déjenme poner el puntito rojo, yo puedo considerar esta herida de aquí como de vacilación. Y esta otra, pues ya cogí confianza. Y esta fue mi herida final. ¿Ok? Tomando en la misma foto, tratar de plasmar ambas situaciones. Obviamente las heridas de vacilación se ven mucho en pacientes con algún tipo de trastorno psiquiátrico que va desde depresión hasta esquizofrenia y otras cosas, incluso consumo de estupefacientes. Y podemos ver estas mismas marcas en esta zona de aquí, que son llamadas heridas también para llamar la atención. Pero pues acá a nivel forense se les considera heridas de vacilación. Quizás yo mismo intenté suicidarme, pero no tuve el valor, sino que me rayé todo el cuello, versus que si el victimario es el que tiene miedo, o que está asustado, o que está explorando esa parte de él tan desconocida y tan excitante al mismo tiempo. Gracias, profesora, ahora sí comprendí. Ok. ¿Hay una otra consulta? Bien.